Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues espero que sigan muy bien en casa y el día de hoy vamos a retomar las clases de biología, ya 21 de septiembre, día lunes. En este caso, tomando la guía de su libro, vamos a comenzar a partir de la página 52. ¿Sí? Voy a compartirles en pantalla para ir viendo a partir de dónde empezaremos a trabajar. Ok, chicos, estamos aquí, como les comentaba, en la página 52. Después de ver el tema de las adicciones y terminar con el tema de una destrucción inesperada de los efectos en general de las adicciones, pasamos ahora a temas más específicos, ¿sí? Y el primero con el que empezamos es hablar de un pésimo hábito social. Prácticamente, chicos, vamos a hablar dentro del tema de adicciones, el tema de actividades, acciones y comportamientos que nos afectan. Vamos a hablar de dos de las principales drogas legales, ¿sí? que existen. Y bueno, vamos a comenzar y vamos a darnos cuenta de cuáles son esas dos drogas legales de las cuales vamos a profundizar, ¿sí? Y a conocer más. Muchas personas, chicos, fuman y gastan mucho dinero sin reparar en los riesgos que en este caso el tabaquismo tiene en su salud, ¿sí? El tabaquismo, chicos, sé que lo conocen, sé que incluso conocen personas que están dentro de este hábito, ¿sí? Algunos están muy, digamos, tienen una adicción muy fuerte, algunos la tienen más controlada, pero básicamente el tema del tabaquismo pues está relacionado con el fumar, ¿sí? Sobre todo el tema de los cigarros o los cigarrillos. Aquí en esta gráfica, chicos, en la figura 1.23 tenemos algunos ejemplos de cómo puede llegar a afectar el tabaquismo, ¿sí? Ya en temas de salud. Déjenme darle un poquito de zoom. Un poquito menos. Ok. Rápidamente, antes de hablarles de los efectos en varias partes y órganos de nuestro cuerpo, les voy a hablar un poco de lo que es el tabaquismo de manera general, que ya sé que ustedes conocen a qué nos referimos, pero tengo aquí aparte una presentación sobre estos temas. Mira. Aquí tenemos una descripción en la que nos dice que el tabaquismo es la adicción al tabaco, ¿sí? Provocada principalmente por uno de sus componentes activos. ¿Cuál es este componente? Es la nicotina, ¿sí? La acción de esta sustancia acaba condicionando el abuso de su consumo, o sea, es adictiva. Dicha adicción produce enfermedades nocivas para la salud de quien consume, de quien la consume, de quien la fuma, ¿sí? De manera general, eso es el tabaquismo. Prácticamente lo principal es la adicción al tabaco, ¿sí? Ya con esta información, chicos, nos ponen aquí algunos ejemplos de afectación a partes y órganos de nuestro cuerpo. Nos dicen que en el cerebro provoca daños en la memoria, en la capacidad de atención, en el lenguaje y en la conciencia, a ese nivel. En el corazón aumenta los latidos del corazón y la presión arterial, lo que hace mayor el riesgo de enfermedad coronaria, ¿sí? En la boca, además de que mancha los dientes, provoca mal aliento, retrasa la cicatrización de las heridas y además hay una predisposición a causa del tabaquismo al cáncer oral, ¿sí? Al cáncer también en la boca. Otros órganos más dañados con este hábito son los pulmones, chicos. Y en los pulmones lo que hace
cómo actúa es que obstruye el pulmón y provoca enfisemas y bronquitis. Ahorita les voy a hablar un poquito del enfisema. Sé que igual lo han escuchado. En lo que corresponde al estómago, la nicotina causa acidez estomacal. ¿Sí? ¿Sí han sentido? Bueno, no sé ustedes todavía, espero que no, pero es cuando los ácidos del estómago llegan a subirse por el mismo esófago, incluso queman. ¿Sí? Y eso es muy dañino, muy dañino. Y esto puede desembocar en úlceras gástricas, ¿sí? O sea, es una gravedad de esa misma acción de la acidez estomacal. Y las úlceras gástricas pues, se ocasionan básicamente en esta parte, ¿sí? Incluso desde el esófago también. Y finalmente también uno de las afectaciones que tiene el tabaquismo es en la fertilidad, ¿sí? ¿Cómo es esto? Aumenta probabilidades de parto prematuro en mujeres. ¿A qué se refiere? A que los partos no se maduren de manera normal y lleguen a su tiempo, se cumpla el tiempo completo, ¿sí? De lo que corresponde al parto, aproximadamente los famosos 9 meses, sino que son prematuros por cuestiones ocasionadas por el tabaquismo. El bebé puede, se dicen médicamente, se puede venir antes, ¿sí? A causa también del tabaquismo. Y en nosotros los hombres provoca problemas de erección, ¿sí? Por muchos años el tabaco ha sido utilizado con muchos propósitos, aunque su consumo no es una práctica moderna, ¿sí? El consumo del tabaco viene desde muchísimo tiempo atrás, pero se ha incrementado en estos años más recientes con, claro, ayuda de la publicidad, ¿sí? La mercadotecnia, a pesar de que se advierte de los riesgos que tiene esta actividad, este mal hábito. Como les había comentado en la descripción del tabaquismo, aquella de adicción al tabaco, el compuesto que genera la adicción es la nicotina, ¿sí? Y esta, chicos, es capaz de llegar al cerebro en aproximadamente 8 segundos, ¿sí? Después de inhalarla, provocando, perdón, que las glándulas suprarrenales produzcan adrenalina. ¿Recuerdan cuando hablamos también de las glándulas suprarrenales? Son aquellas que se encuentran arriba de los riñones. Rápidamente les muestro una imagen para que ubiquen dónde están. Miren, chicos, el sistema endocrino, aquí tenemos los riñones, ¿sí? Y las glándulas suprarrenales están en la parte superior, ¿sí? De los riñones. Ahí se ubican las glándulas suprarrenales, ¿sí? Y con esto, acuérdense, cuando se ingresa la nicotina, en 8 segundos prácticamente llega al cerebro y con esto provoca que las glándulas suprarrenales comiencen a producir adrenalina, que es la adrenalina, es también una hormona que acelera el ritmo cardíaco, ¿sí? Y además eleva la presión sanguínea. O sea, la sangre comienza a moverse de una manera más acelerada, pero sus efectos duran muy poco. Entonces el cuerpo requiere cada vez dosis más frecuentes y mayores, ¿sí? La persona incluso por eso eh, comienza a caer en esta adicción, ¿sí? Fuma más y fuma más para provocar esto, la producción de adrenalina, ¿sí? Por ello se considera que la nicotina es una de las sustancias más adictivas que existen en la actualidad, chicos. Incluso más que muchas drogas ilegales. Además de la nicotina, existen más de 1000 compuestos químicos. Escuchen, chicos, recuerden, ni siquiera anoten. Además de la nicotina, existen más de 1000 compuestos químicos que se derivan de la quema de un cigarro, ¿sí? Y el efecto de estas sustancias en el cuerpo es variado y además muy dañino, claro. Una de esas sustancias, de esos compuestos químicos, es el alquitrán. Aquí a su izquierda en su libro tenemos una definición que nos ayuda a conocer un poquito más de esta sustancia. Es una sustancia, el alquitrán es una sustancia líquida, oscura, densa y pegajosa, de olor muy fuerte que se obtiene del petróleo, los huesos, la madera, el carbón o el tabaco. Claro, cuando se quema, ¿sí? Y en estos casos esa sustancia es tóxica, ¿sí? Entonces también
Otro de los compuestos químicos, chicos, recuerden cuando se quema un cigarro, ¿sí? Es la generación de alquitrán. Uno de sus principales efectos es el enfisema pulmonar. ¿Sí, chicos? Lejos de cada uno de los compuestos químicos que ocasionan daño, en esta parte, el tabaquismo en general genera esta problemática, el enfisema pulmonar. ¿Sí? Ahorita aquí está un esquema. En esta enfermedad se destruyen los alvéolos del pulmón y ya no pueden realizar su función de manera normal. ¿Sí? Aquí tenemos, chicos, un esquema donde tenemos unos pulmones sanos y por tal unos alvéolos sanos. ¿Sí? Los alvéolos son una de las partes de los pulmones donde se genera ese intercambio de gases, sobre todo el tomar el oxígeno. ¿Sí? Tenemos unos alvéolos sanos. Las partículas nocivas son atrapados en los alvéolos, por ejemplo, el alquitrán. ¿Sí? Se presenta una respuesta de los alvéolos de manera que se inflama. Aquí tenemos esta imagen. ¿Sí? Los productos químicos de la inflamación dañan las paredes de los alvéolos. Con este proceso se forma una gran cavidad de aire con los depósitos de alquitrán. Si se fijan, chicos, aquí en la imagen teníamos como varios canales, varios espacios. Se van dañando, que son los alvéolos, se van dañando las paredes de los alvéolos y se forma una gran cavidad, ¿sí? En donde además se sigue depositando el alquitrán. Y esto viene a disminuir la función natural de los pulmones. Y esto genera un enfisema pulmonar. Aquí incluso ya se ven oscuros, ¿sí? Los pulmones por el almacenamiento de esas sustancias químicas. ¿Ok? El fumar, chicos, tiene un componente de hábito, ¿sí? Por ejemplo, la gente fuma después de comer o cuando habla por teléfono, ¿sí? Y además social. Usualmente muchas personas fuman cuando están en fiestas o en bares, ¿sí? En compañía de más amigos. Esto, además, estos comportamientos, chicos, este tipo de relaciones, dificultan más el hecho de poder dejar el cigarrillo en estos casos, ¿sí? Datos interesantes, chicos. La edad legal para poder comprar tabaco en nuestro país, en México, es de 18 años, ¿sí? Vale la pena preguntar por qué esa edad, o sea, que ustedes se pregunten por qué esa edad, porque se supone que existen estudios científicos que indican que el consumo de drogas en la adolescencia interfiere en el desarrollo, ¿sí? El consumo de drogas compromete en el cerebro de un adolescente procesos cognitivos como el hecho de que ustedes se pongan a planear, hay que integrar información, procesar esa información, resolver problemas, ¿sí? Y además también el tema de los criterios también, ¿no? Y simplemente el hecho del razonar. Se afectan áreas cerebrales que se vinculan con el tema del aprendizaje y la memoria. Por tanto, como se afectan estas áreas cerebrales, disminuyen las capacidades para poder resolver problemas y además, como el tema de la memoria, crear recuerdos, ¿sí? Fíjense a qué nivel llegan los efectos del tabaquismo, chicos. Y como comenta este texto, es por eso que no solamente se determinó esa edad, por una cuestión pues yo creo ya que están más grandes, no, son cuestiones basadas en análisis científicos. Ok, chicos, voy a darles un poquito más de información del tabaquismo. Ya habíamos hablado, es una adicción prácticamente al tabaco, ¿sí? Es incluso, acuérdense, es una planta, ¿sí? Y lo que se aprovecha básicamente son las hojas, ¿sí? Las hojas del tabaco. Ahorita igual les pongo un ejemplo. Acuérdense, chicos, que hablábamos de la nicotina. Aquí en esta presentación tenemos un poquito más de información que nos dice que la nicotina es un compuesto orgánico, ¿sí? Un alcaloide encontrado en la planta del tabaco, con alta concentración en ¿dónde? ¿Qué es la parte de la planta que se usa? Las hojas. Constituye cerca del 5% del peso de la planta. Es un potente veneno e incluso se usa en múltiples insecticidas. Escuchen, chicos. Como por ejemplo fumigantes para invernaderos. En bajas concentraciones, ¿sí? En bajas cantidades, la sustancia es un estimulante y es uno de los principales factores de adicción al tabaco. Es por eso, de esta manera,
En bajas concentraciones es como se usa en los cigarros. Fumar cigarrillos constituye la forma predominante de adicción a la nicotina en todo el mundo. ¿A qué se refiere? A que cómo es que ingresamos la nicotina principalmente en nuestro cuerpo a través del tabaquismo y principalmente a través de fumar cigarrillos, ¿sí? Como yo les había comentado, la nicotina es una de las drogas más adictivas que existen. ¿Cuáles son los riesgos y consecuencias del consumo del tabaco? El tabaco, chicos, está directamente relacionado con la aparición de alrededor de 29 enfermedades. Chéquense, chicos, y anoten, de las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer. Además de las 29 enfermedades, es que también es la principal causa de muerte, el tabaquismo, el tabaco, por cáncer de pulmón y responsable de más del 50% de las enfermedades cardiovasculares que tienen que ver con el corazón y las arterias. Algunas de las principales enfermedades relacionadas con el tabaco son cáncer de laringe, bucofaringio, en la boca, laringe, bucofaringio, cáncer renal, ¿sí? O de las vías urinarias, impotencia sexual en los hombres, el hecho de que no tienen erección, ¿sí? Un aparato reproductivo en su pene, no hay una erección y por tal se genera una impotencia sexual. La hipertensión arterial es uno de los problemas también muy graves que tenemos incluso en nuestro país, ¿sí? La hipertensión arterial, úlcera gastrointestinal, la que les comentaba, que se dan acá dentro del estómago y desde el mismo esófago, enfermedades coronarias del corazón como tal, gastritis crónicas, accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Que tienen conexiones de arterias relacionadas con el cerebro. En temas ya de sexo, chicos, hombres y mujeres, ¿qué riesgos adicionales hay en las mujeres que están también con este hábito del tabaquismo? Y es que la probabilidad de padecer un infarto en las mujeres se multiplica por 10, ¿sí? Aquellas que fuman y utilizan anticonceptivos orales, ¿sí? El infarto se multiplica por 10. Además, entre las mujeres fumadoras, la menopausia se adelanta una media de entre 2 y 3 años, ¿sí? Acuérdense, chicos, que la menopausia es una etapa muy relevante en las mujeres, ¿sí? Porque es una cuestión hormonal. Es cuando, digamos, también ya la mujer deja de ser fértil, digamos, en algunas pocas palabras. Y como es una cuestión hormonal, lo que les platicaba, la cuestión hormonal a las mujeres les afecta mucho y hay muchos cambios, incluso sus comportamientos, pueden llegar incluso a deprimirse, ¿sí? Entonces, fíjense, nos dice que este hábito a las mujeres les adelanta a la menopausia, les adelanta esa etapa. De 2 y 3 años incluso les puede llegar más rápido, ¿sí? Además de que también se produce un considerable aumento en las mujeres de sufrir osteoporosis, ¿sí? Daños en los huesos, ¿sí? Que empiezan a perder la densidad, ¿sí? Se empiezan a hacer muy frágiles los huesos, chicos. En las mujeres, ¿cuáles son las situaciones especiales de riesgo por el tema del tabaquismo? ¿Sí? Un ejemplo, enfermedades previas o actuales. Las personas que han tenido o tienen problemas respiratorios, cardiovasculares, alergias o enfermedades que puedan agravarse con el consumo del tabaco, ¿sí? Estos tipos de personas son especialmente más vulnerables todavía por llevar este hábito en su vida. Otro tema especial de riesgo es el embarazo y la lactancia. La nicotina atraviesa la barrera placentaria que protege al feto y por tal también pasa a la leche materna. Fíjense, chicos. Otro tema muy importante es el hecho de, fumar delante de menores, ¿sí? Porque no solo se les expone al humo a los menores, sino que se les da un mal ejemplo también. Y en el tema de los adolescentes, la edad de inicio se relaciona con la dependencia del tabaco y sobre todo la dificultad para dejar, ¿sí? La adolescencia, acuérdense que es una etapa de riesgo y si en la adolescencia se comienza a trabajar este hábito, la dependencia del tabaco puede llegar a ser muy fuerte y por tal muy difícil de dejarlo.
Ok, chicos, vamos a entrar a otra parte de otra de las drogas legales que tenemos. Ya verán cuál es. Y en nuestro libro, en la página 54, lo maneja como yo tengo el control. Ok. Además del cigarro, chicos, el alcohol es considerado una droga legal y su consumo también es la fuente de muchos problemas, ¿sí? Muchas enfermedades, incluso también que llega a causar por su exceso en el uso, en el hecho de tomar. Se supone, chicos, que la enfermedad, el alcoholismo, perdón, es considerado una enfermedad, ¿sí? Así la definen las instituciones de salud. Beber en la adolescencia puede causar deterioro en las capacidades para aprender y además en la calidad de vida. Un embarazo no planeado, una infección de transmisión sexual, violencia intrafamiliar, separación de los padres, muerte por accidentes viales, y que es una realidad muy triste que vivimos. Y todas estas son algunas de las consecuencias que pueden ser causadas por ser irresponsables en el consumo del alcohol, ¿sí? Como lo comentaba, el alcohol tiene efectos nocivos, muy dañinos en el cuerpo. Algunos de los principales son el hecho de que después de haber tomado demasiado alcohol, haber abusado de él, el habla se hace confusa, ¿sí? Ya ni siquiera se les entiende a las personas. Hay una somnolencia, empiezan a quererse quedar dormidos, vómitos, diarreas, molestias estomacales, dolores de cabeza y más, chicos, y más efectos que puedo estarles describiendo aquí, ¿sí? Disminuye, lógico, la percepción y la coordinación, que son de los casos en los que pueden llegar a ocasionarse accidentes viales, ¿sí? Fíjese todos los efectos nocivos que tiene el alcohol. En algunos casos muy severos, aquí incluso nuestro libro lo menciona, es que se pueden llegar a ocasionar el coma, ¿sí? ¿Qué es el coma, chicos, en las personas? El coma es un estado que se caracteriza por la pérdida de conciencia, sensibilidad y motricidad, ¿sí? Cuando una persona está en coma, es incapaz de moverse, hablar o responder a su entorno. Prácticamente no responde, está casi, digamos, en un tema de muerte vegetativa, prácticamente casi está en eso, ¿sí? Cuando cae en coma. Aquí también, chicos, en su libro tenemos un gráfico que nos enseña sobre qué partes y órganos afecta el irresponsable consumo del alcohol, ¿sí? Déjenme un poquito de zoom. Se acomode un poquito más adecuado que puedan distinguirse. Ok. Aquí en la figura 1.26, ¿sí? De su página 54, tenemos, como les comentaba, algunas de las afectaciones y sobre todo en qué partes y órganos de nuestro cuerpo. El exceso en el consumo del alcohol, en el caso de los pulmones, acelera la respiración y nos expone a infecciones, ¿sí? En la piel aumenta la sudoración. En el hígado provoca acumulación de grasa e inflamación. En los riñones los irrita, ¿sí? Irrita a los riñones el alcohol. En el estómago provoca irritación e inflación o inflamación de las paredes del estómago. En el corazón acelera el pulso e incrementa la actividad cardíaca, ¿sí? Y otro de los órganos más importantes donde hay mucha afectación es en el cerebro, en el cual disminuye la concentración, la memoria y el autocontrol, ¿sí? Por esto, chicos, el hecho del abuso del consumo del alcohol, sobre todo, aparte de la cuestión particular, la cuestión personal, ¿sí? Las consecuencias sociales del consumo del alcohol pueden ser muy, muy relevantes. Como que, por ejemplo, ausentismo laboral, o sea, ni siquiera presentarse a trabajar, problemas económicos, ¿sí? Por un lado, asociados con el despido de las personas por este tipo de actividades, ni siquiera ir a trabajar, y la otra, porque mucho de la economía, chicos, ya les había platicado, se va hacia estas drogas, ¿sí? Por estar comprando alcohol
continuamente, dejamos de, prácticamente aplicamos un mal manejo en la economía, ¿sí? Se presentan también ruptura de lazos amistosos y familiares, interrupción de los estudios y sobre todo la pérdida de la salud, ¿sí? Se ha demostrado, chicos, que madres en proceso de gestación, ¿sí?, que están embarazadas, que consumen drogas o alcohol, tienen un riesgo elevado de tener hijos con malformaciones congénitas. ¿A qué nos referimos? Vamos a ver primero a qué se refiere la palabra congénita, ¿sí?, o congénito. Esto es una característica que tiene un individuo, ¿sí?, que es natural, o sea, que no es aprendida, es natural, y está presente desde la gestación, desde cuando uno está digamos, en la panza, ¿sí?, en el vientre de nuestra madre. Puede ser o no hereditaria, es decir, que puede transmitirse o no de los padres, en este caso de la madre, al hijo, ¿sí? Eso se refiere a congénita, son características naturales, ¿sí?, que pueden ser hereditarias. Entonces, por eso se habla de que el hecho del consumo excesivo de alcohol, incluso en las embarazadas, aumenta o eleva el riesgo de tener hijos con malformaciones congénitas, ¿sí? Cuestiones naturales, que tienen que ver con genes. Datos interesantes, chicos, y muy importantes. Los costos económicos asociados con las adicciones no solo son personales. Nuestro libro nos dice que en 2015 el gobierno federal gastó 61 mil millones de pesos en atender las adicciones. ¿Se dan cuenta, chicos, que no nomás es un problema particular, no es un problema personal, sino es un problema común? O sea, además, con nuestros malos hábitos estamos ocasionando problemas sociales, ¿sí?, incluso a nivel de gobierno. ¿Por qué? Porque tienen que invertir demasiado gasto en contener las adicciones, en estarlas previniendo, sí, y sobre todo en estar atendiendo personas con estos problemas. Ok, chicos. Dejen que se acomode un poquito la página. Voy a darles un poquito de información aquí con la presentación documental que les tenía. Ahora en el tema del alcohol. El alcohol. ¿Qué es el alcohol? Les había comentado, es una de las drogas más consumidas, sí, es una de las drogas legales que tenemos en nuestra sociedad. Muchas personas acompañan sus actividades sociales con el alcohol y es aceptado como un acompañamiento placentero. Ya estamos hablando incluso de relaciones con el sistema nervioso, ¿sí? Es aceptado como un acompañamiento placentero de las relaciones y los encuentros sociales, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Que el alcohol llega a ser parte de nuestra vida cotidiana porque lo usamos de esta manera, ¿sí?, para las relaciones y encuentros sociales. ¿Qué efectos produce el alcohol? Vamos a retomar un poquito, pero más a detalle. La edad. Las personas con menos edad, las personas más jóvenes y que se encuentran en un proceso de desarrollo físico y hormonal, son más susceptibles de una intoxicación. Por ejemplo, los adolescentes, les comentaba. La dosis letal de etanol en los adultos se estima que se encuentra entre los 5 y 8 gramos por kilo de peso. Mientras que para los niños es de 3 gramos por kilo de peso, ¿sí?, del consumo de alcohol. ¿Qué efectos produce? En relación al peso, evidentemente las personas con menor peso toleran menos cantidad de alcohol que las de mayor peso, ¿sí? Y no por ello entonces podemos tomar la decisión de decir, pues sabes que voy a engordar, voy a tener sobrepeso para soportar más cantidad de alcohol. No, chicos, claro que estamos hablando de ideas tontas, claro. No podemos ocasionar un problema más para incluso sostener otro problema aparte. Sobrepeso con además para poder consumir más alcohol. Tache, chicos, pero les doy esas ideas de lo que comentan aquí en la presentación. Ya en el tema del sexo, como les comentaba,
Las mujeres toleran menor cantidad de etanol en su cuerpo que los hombres. Por eso hay otros riesgos mayores en ellas que se presentan a diferencia de nosotros los hombres. Efectos del alcohol. Uno es el estado de sobriedad. La concentración en sangre está entre los 0.01 y 0.05 miligramos, ¿sí?, por decilitro. Efectos. Tiene una conducta aparentemente normal y no se observan síntomas de un consumo de alcohol. Con esta concentración de alcohol en la sangre, ¿sí?, únicamente serían detectables con pruebas específicas o análisis clínicos, ¿sí? Todavía estamos sobrios cuando tenemos esta concentración de alcohol en la sangre. Pero cuando tenemos esta concentración de alcohol en la sangre, ya estamos en un estado de euforia, ¿sí? ¿Qué efectos cuando tenemos esta concentración? Ligera euforia, estamos un poquito más alterados, aumento de la sociabilidad, nos hacemos más sociable, se relaciona más con las personas, aumento de la autoestima y disminuye la inhibición social, ¿sí? Ya no nos da pena socializar, al contrario, sí nos animamos más. La capacidad de atención, la de enjuiciamiento, el criterio y el control disminuyen. Se produce bajo rendimiento en los tests, ¿sí?, incluso en contestar. Cuando, chicos, tenemos ya esta concentración de alcohol en la sangre, es porque ya estamos en un estado de excitación. Todos los efectos que aparecen son negativos y afectan considerablemente a la persona. Pasan de las risas al llanto. Disminuyen las inhibiciones, ¿sí?, en la posibilidad de hacer cosas sin sentido. O sea, ya perdemos casi el miedo incluso a hacer cosas que incluso no debemos. Disminuye la atención, ¿sí? Estar en otro mundo, estar ido, como comúnmente lo decimos. Pérdida del juicio, el criterio crítico, alteración de la memoria y de la comprensión, ¿sí? Ya a veces ya nos acordamos de cosas. Menor respuesta a los estímulos sensoriales, ¿sí? Baja capacidad de reacción, peligro al conducir, esos son los efectos en esta parte. Ligera descoordinación muscular, el hecho de movimientos incontrolables al andar, han visto ya personas tomadas que incluso cómo caminan, y sobre todo la inestabilidad emocional. Todos estos puntos, chicos, ya son graves, ya son críticos en unas personas, porque pues, se pueden hacer agresivos, les vale todo, incluso hacer cosas que dañan a terceros, quieren manejar, están mal, y es cuando vienen los accidentes viales. Ese tipo de cosas, chicos, es cuando ya estamos en este estado. Y finalmente, tenemos todavía otro estado más, que es el de confusión. Cuando tenemos ya estas concentraciones de 0.18 a 0.30 miligramos por decilitro, ya tenemos desorientación y confusión mental, hay mareos, hay alteraciones en la percepción del color, o sea, ya ni siquiera visualizamos de manera adecuada las formas y el movimiento. Disminución del umbral del dolor, a veces ya ni dolor nos genera algún golpe incluso. Exageración en la manifestación de los sentimientos, tanto de cariño como violentos, se ponen agresivas las personas. Alteración del equilibrio, ya no pueden ni siquiera caminar. Hay descoordinación muscular y una habla pastosa, o sea, ya no, cuesta muchísimo hablar, ¿sí?, de manera adecuada. Y finalmente, todavía vamos a tener otra etapa, pero ya en la penúltima etapa, el penúltimo estado, se llama el estado de estupor. Es cuando tenemos concentraciones de sangre de 0.27 a 0.40. Efectos hablamos de apatía, no tener ganas de nada, inercia, el dejarse llevar, incapacidad y descoordinación muscular, muy lentos y descoordinados los movimientos. No podemos caminar, como les comento, el permanecer de pie es prácticamente imposible. Siguen los vómitos, hay incontinencia esfinteriana, simplemente el orinar. Un estado alterado de la conciencia. Hay sueño y estupor. ¿Y a qué nos referimos con estupor? El hecho de no saber ni siquiera dónde nos encontramos. Digamos que finalmente, aunque aquí manejan todavía una etapa más después de esta, vamos a mostrarles, es el estado de coma, chicos, lo que hablamos. Prácticamente perdemos la conciencia. Es hablando de estas concentraciones en sangre, 0.35 a 0.50. ¿Qué efectos tenemos en el estado de coma? ¿Sí? Se produce una inconsciencia incompleta,
hay un estado anestésico, o sea, acuérdense, ya no tenemos una respuesta al contacto, a la interacción externa, incontinencia de orina, incluso de defecar, hay depresión y abolición de los reflejos. ¿A qué se refiere? O sea, sin reflejos o muy afectados ya. Hay una hipotermia, es un síntoma también muy importante considerar en este estado, que es la bajada de la temperatura corporal. Ya tenemos incluso problemas en la respiración y en la circulación sanguínea. O sea, sinceramente, chicos, este estado es un estado ya crítico, grave. Aunque finalmente hablamos que el último estado al que podemos llegar, pues es la muerte, ¿sí? Es cuando tenemos ya por encima de 0.45 miligramos por decilitro, se puede producir la muerte por parálisis respiratoria. Fíjense, chicos, a todas las etapas que podemos estar encaminados si no tenemos un control sobre el consumo del alcohol, ¿sí? Así que, chicos, hay que trabajar mucho en eso, sobre todo en el tema de la prevención, ¿sí? Ya en temas, chicos, estadísticos, se dice que de acuerdo con datos de 2013 de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, México ocupa el 7º lugar en muertes por accidentes de tránsito, con un total de 24,000 fallecidos en accidentes relacionados con el consumo de alcohol, ¿sí? 55 personas por día. Como medida preventiva en nuestro país, hay un programa que se originó en ese tiempo, que se llama Conduce sin Alcohol, en el cual se utiliza desde entonces hasta ahorita el famoso alcoholímetro. Aquí, chicos, en su página 55, en la figura 1.27, tenemos un ejemplo de ese aparato, ¿sí? El cual sirve para medir la cantidad de alcohol consumido por la persona que va conduciendo un vehículo. Si se detecta por este programa que la persona supera los niveles permitidos, hay una sanción, ¿sí? Se arresta y además hay multa, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que esa persona, si supera esos límites, es un riesgo para el parque vehicular, o sea, el conducir, ¿sí? Puede ocasionar un accidente. Y imagino, chicos, que ustedes saben que aquí en Guadalajara, sobre todo en la zona metropolitana, tenemos activo este programa, ¿sí? Que es el uso del alcoholímetro. Las consecuencias del abuso del alcohol pueden ser muy graves, chicos, y evitar que logren ustedes sus sueños, sus metas, si no se controla este tipo de adicciones, ¿sí? Pero bueno, al contrario, ustedes, chicos, pueden tomar un papel activo, en primer lugar, eligiendo no consumirlo, ¿sí? Y rechazando presiones sociales, en este caso de sus mismos compañeros, para que tomen, ¿sí? Y en segundo lugar, pueden ustedes tomar un papel activo, ayudando a que otros también se abstengan de tomar alcohol, ¿sí, chicos? Ok, chicos, muy bien. A ver, voy a hacer una pequeña pausa. Ok, chicos, ya aquí de regreso. Vamos a entrar ya en la parte final de tomando la guía de nuestro libro. Y es que ya tenemos que trabajar sobre actividades de prevención, ¿sí? Hay que prevenir para no lamentar. Recuerden, chicos, una de las etapas más riesgosas es en la que se encuentran, es la adolescencia, ¿sí? Como lo comentábamos, debido a todos los cambios físicos, psicológicos y emocionales, además de hormonales, que suceden. Por todo esto es más fácil desarrollar una adicción. Sin embargo, es importante también resaltar que el consumo de ciertas sustancias nocivas a esa edad provoca alteraciones en el desarrollo, ¿sí? No más es el riesgo de generar una adicción, sino que también hay alteraciones en el desarrollo normal que se ejerce durante la adolescencia. Esto hace más necesarias las medidas, ¿sí?, de prevención para impedir que los jóvenes, que los adolescentes caigan en una adicción, como es el tabaquismo o el alcoholismo, ¿sí? El problema de las adicciones tiene un carácter social y colectivo, ya lo hemos platicado, ¿sí? Porque no es solo de los individuos atrapados en las redes de la adicción o de sus familiares cercanos, ¿sí? Es una cuestión, acuérdense, social, de relaciones.
Por ello, chicos, es necesario que en la prevención y tratamiento se involucren instituciones de los gobiernos federal, a nivel país, estatal, a nivel, en este caso, Jalisco, y municipales, en nuestro municipio aquí en Talca. Además de esas instituciones, también se deben involucrar organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Grupos civiles que se dedican a esto, como los centros de rehabilitación, por ejemplo, ¿sí? En México, chicos, existe una comisión que trabaja sobre el tema de las adicciones, sobre todo en temas de prevención, y es la Comisión Nacional contra las Adicciones. Voy a dar un poquito de zoom para que vean más. Básicamente que aumente el zoom, no lo aumenta. Ok, chicos, recuerden, la Comisión Nacional contra las Adicciones, que es la CONADIC, depende de la Secretaría de Salud, ¿sí? A nivel federal. Y es el organismo encargado de investigar, prevenir, tratar, formar y desarrollar recursos humanos para el control de las adicciones, ¿sí? Chéquense bien esta parte, chicos, de qué es la CONADIC y cuáles son sus funciones, de qué está encargado, ¿sí? También del sector salud, chicos, ofrece sus servicios el Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones, que es la CENADIC, ¿sí? O es el CENADIC. El CENADIC busca formar una red de servicios integrales para la prevención y el tratamiento de las adicciones. Todos estos datos, chicos, ya son datos que tenemos en nuestro país. Hay muchas otras instituciones, hay muchos otros centros en nuestro país a los cuales se pueden acudir para buscar ayuda, ¿sí? Son centros de integración juvenil, es otra institución, ¿sí? Y también el Instituto Mexicano de la Juventud, el INJUVE, ¿sí? Son instituciones, centros que ayudan también en el tema de adicciones, de la prevención y tratamiento de adicciones, ¿sí? Con el fin de prevenir la drogadicción, se han llevado a cabo investigaciones que intentan descubrir cómo se inicia por un lado y cómo progresa el abuso de drogas, ¿sí? ¿Por qué se llevan a cabo esas investigaciones? Pues porque esas investigaciones, chicos, han encontrado diversos factores de riesgo. Es decir, las características propias de una persona, ¿sí? O características externas que aumentan las posibilidades de que esta persona caiga en una adicción, ¿sí? Voy a tratar de explicárselos un poquito más sencillo. Es que estas investigaciones que se llevan a cabo para ver cómo inicia y cómo va progresando el abuso de drogas, ¿sí? Estas investigaciones han ayudado a saber cuáles son las características propias o externas que aumentan esas posibilidades en una persona, ¿sí? De caer en una adicción. Dentro de algunos de esos factores individuales, ¿sí? Que además incluye la inconformidad con las normas sociales, que es uno de los puntos también en los que los adolescentes empiezan a vivir en este proceso, ¿sí? Que pueden generar conductas antisociales, una escasa capacidad para relacionarse con los demás, tendencias muy marcadas a experimentar nuevas sensaciones, ¿sí? Sin pensar en los riesgos, es la curiosidad, dificultades para controlar emociones, poca tolerancia a la frustración y baja autoestima y autocontrol de sí mismo, ¿sí? Son algunos de los factores individuales, de manera individual. Y además de los factores relacionados con la influencia de las personas que nos rodean, de los compañeros, de los amigos, ¿sí? Quienes pueden ser consumidores de drogas y alentar su consumo. La integración a bandas delictivas o incluso la presión como una medida de aceptación en un grupo. El hecho de que, pues ven y fuma o toma, si no, pues no eres parte del equipo, no eres parte del grupo. ¿Sabes qué? Pues, y esas son las condicionantes para formar parte del suyo. ¿Sabes qué? Chicos deben tener ese valor y ese control. Y sí, ¿sabes qué? No, prefiero no pertenecer a su grupo ni a su equipo. Si esa es una condicionante. No vale la pena, chicos. ¿Sí? Aparte de los factores individuales, los factores relacionados con la influencia de los demás, también se encuentran los temas escolares,
¿sí? Por ejemplo, el escaso compromiso con la escuela, el bajo rendimiento académico, la inadaptación a la escuela y finalmente el fracaso escolar. Estos son factores también de riesgo que pueden mover a una persona hacia una adicción. Y claro que también se deben considerar, chicos, los factores familiares. ¿Qué factores destacan ahí? Las actitudes de los padres favorables hacia el consumo de drogas, ¿sí? O a conductas antisociales. Los conflictos de la familia, la falta de supervisión, la escasa disciplina. Destacan estos entre los factores de la comunidad. Además de la familia, también en los factores de la comunidad, del pueblo, la desorganización comunitaria, el escaso apego a la misma comunidad, un ejemplo, el barrio, al vecindario donde viven, o incluso el sentimiento de no pertenecer a la comunidad, ¿sí? Otros factores, chicos, que también se consideran importantes de riesgo para caer incluso en las adicciones, son los factores de protección, como cuáles: atributos, situaciones o circunstancias que reducen, neutralizan o eliminan los riesgos, ¿sí? La prevención busca fortalecer los factores de protección, ¿sí? Los atributos, situaciones o circunstancias que reducen, neutralizan o eliminan los riesgos. Ok. La prevención, chicos, es importantísima en estos temas de adicciones. Muy bien, pues finalmente, chicos, prácticamente seguiremos hablando de las instituciones gubernamentales, de qué manera trabajan, cómo es que apoyan a los jóvenes, cómo se pueden acercar, ¿sí? Pero es algo que ya me gustaría también que ustedes siguieran leyendo, siguieran investigando. Vamos a hacer para la actividad del día, es lado de la página 59, ¿sí? Aquí en la página 59 está esta parte que dice, realicen lo que se solicita. Aquí habla de equipos, el trabajo va a ser de manera individual, y porque decía que incluso se deben organizar para seleccionar uno de los siguientes temas. No, aquí, chicos, de manera individual, van a trabajar con cada uno de estos temas, ¿sí? Son 2, 4, 6 temas, ¿sí? De estos 6 temas, chicos, cada uno va a investigar en fuentes confiables todo lo relevante para comprender cómo es que se genera la adicción a cada uno de estos temas, ¿sí? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Cómo se manifiesta la adicción? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo puede prevenirse? Cada uno de estos temas, la adicción a cada uno de estos 6 temas, ¿sí? Van a seguir con el punto 3, en los que van a ustedes apoyarse en la información que han investigado en las sesiones de esta actividad. Van a elaborar un escrito que resuma lo que han aprendido, ¿sí? De toda esta temática de las adicciones, ¿sí? Y eso también va a ser como un trabajo, como una tarea que van a generar. Ok, ya a partir del punto 4, chicos, de ahí ya no vamos a trabajar porque es una cuestión práctica que tendríamos que hacer en clase, pero bueno, pues la vamos a dejar pendiente. La actividad es a partir del punto 1, 2 y hasta el punto 3, ¿sí? Acuérdense, no es por equipos, es de manera individual y van a hablar de cada uno de estos 6 temas. Ok, chicos, pues esa sería la actividad del día. Y sería todo para la clase de hoy de biología. Sí, es algo de información, pero es algo muy importante. Y finalmente, recuerden, hablamos básicamente de las 2 drogas principales, las 2 drogas legales que tenemos en nuestro país. El tema del alcohol, el tema del tabaco y la adicción que se genera con estos productos, con estas sustancias, que es el tabaquismo por un lado y el alcoholismo por otro, ¿sí? Y cómo es que afecta y además cómo es que actúa incluso nuestros gobiernos para tratar de prevenir y dar tratamientos a las personas que están dentro de esta problemática. Y un dato importante, acuérdense, cómo también nos afecta en el tema económico, no solo particular, sino como nación, ¿sí? Pues bueno, chicos, como siempre, quedamos al pendiente. Estamos en plataforma. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. ¿Vale? Adiós.